Hola, bienvenidos. En este video conoceremos los pueblos más bonitos de Portugal, sitios de importancia y qué hacer en estos lugares. Sin más, empecemos. Óbidos. Óbidos es un pueblo encantador ubicado en la región central de Portugal a unos 85 kilómetros al norte de Lisboa. Tiene 3.100 habitantes y puedes llegar en autobús, tren o excursiones desde Lisboa. El centro histórico de Óbidos está lleno de calles empedradas y casas blancas adornadas con macetas de colores. Puedes pasear por calles estrechas e ir recorriendo el pueblo para encontrarte con lindas tiendas, restaurantes y todo tipo de licores en cualquier esquina. Uno de los elementos más icónicos de Óbidos es su imponente castillo que data del siglo IX y fue remodelado en el siglo XII. Aunque actualmente no es posible visitarlo por dentro, puedes admirarlo desde afuera y tomar fotografías, pero la mejor parte es hacer un recorrido por las murallas que rodean la ciudad. Es una caminata de 1,5 kilómetros donde tendrás vistas del pueblo y los viñedos. La iglesia de Santa María es otro punto infaltable en Óbidos. Es una hermosa iglesia del siglo XI con remodelaciones a través de los siglos. Tiene decoraciones renacentistas y azulejos de estilo barroco. Amarante. Amarante es un pueblo que se ubica en la región del Duero, muy cerca de Oporto. Para llegar puedes hacerlo en vehículo propio o autobús en un corto trayecto de 40 minutos. Amarante tiene 12.000 habitantes y es un lugar que se encuentra a orillas del río Tâmega. El primer símbolo que nos recibe en el pueblo es el Ponte São Gonçalo, un hermoso puente de piedra que cruza el río Tâmega. Este puente data del siglo XIII y es un emblema del pueblo, ya que fue escenario de la victoria contra los franceses en 1809. Ofrece vistas panorámicas del río y la ciudad, y es un lugar popular para pasear y tomar fotografías. En Amarante, el aspecto religioso es muy importante. Las personas que vienen a este lugar lo hacen principalmente para visitar la iglesia y el convento de São Gonçalo. Este edificio data del año 1620 y tiene estilos barrocos y renacentistas. Puedes visitarlo y apreciar el arte en su totalidad. Otro lugar que debes visitar es el Parque Forestal. Es un hermoso espacio de 5 hectáreas que tiene salida al río Tâmega. Tiene gran vegetación de todo tipo y aquí puedes correr, realizar senderismo o relajarte con el sonido del río. Este pequeño y encantador pueblo es un gran acierto si quieres conocer lugares tranquilos cerca de Oporto. Sintra es un hermoso pueblo perteneciente al distrito de Lisboa con 1.100 habitantes en su casco histórico. Puedes llegar en tren desde Lisboa en tan solo 40 minutos. Se sitúa entre majestuosas montañas y colinas. Esta villa forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1995. Uno de los sitios más representativos de Sintra es el Palacio da Pena, un verdadero palacio de cuento de hadas con sus colores vivos y arquitectura extravagante. Se encuentra en lo más alto de una colina y fue residencia de la familia real de Portugal durante el siglo XIX. Puedes recorrerlo por completo y acceder a hermosas vistas desde lo alto. Muy cerca se encuentra otro de los tesoros más preciados de Sintra y es el Castillo de los Moros, una fortaleza que data del siglo IX y que fue construida por los musulmanes que vivían en la zona ibérica. Este lugar se construyó sobre las rocas encima de una colina. Aquí podrás recorrer sus murallas y apreciar las espectaculares vistas de Sintra. Luego podrás dar un paseo por el centro del pueblo, encontrarás calles empedradas llenas de encanto, tiendas de artesanía, cafeterías acogedoras y restaurantes tradicionales. Otro punto de interés es la Quinta da Regaleira, un hermoso palacio que fue mandado a construir por un millonario portugués, completamente rodeado de jardines y lagos con distintos estilos arquitectónicos. Es un palacio mítico ya que en su interior hacen referencia a los templarios y rituales masónicos, donde destaca el famoso pozo de iniciación. Si quieres seguir recorriendo el pueblo, puedes visitar el Palacio Nacional de Sintra, una edificación de estilo medieval con chimeneas de forma cónica donde podrás apreciar gran mobiliario de la época. También puedes visitar el Palacio de Monserrate, tiene detalles árabes y góticos y cuenta con fabulosos jardines. Este es un buen momento para darle like al video si te está gustando la información y suscríbete que es gratis. Un gesto que solo te toma unos segundos es algo muy valioso para el canal. Nazaré.
Nazaré es un popular destino costero situado en la región centro de Portugal, a aproximadamente 120 kilómetros al norte de Lisboa, en el distrito de Leiria. Tiene 15.000 habitantes y puedes llegar en vehículo o también en tren hasta una villa cercana. Nazaré es conocido por sus impresionantes playas, su rica cultura pesquera y su famosa ola gigante, que atrae a surfistas y amantes de los deportes acuáticos. Nazaré cuenta con una serie de hermosas playas que se extienden a lo largo de la costa. Puedes pasear por sus lindas calles estrechas, casas con balcones y disfrutar de gran gastronomía en los restaurantes a su alrededor. En lo alto del pueblo encontramos el sitio de Nazaré. Para acceder podemos subir por su famoso funicular que tiene más de 100 años de antigüedad. Este conecta la parte baja del pueblo, que son las playas, y la parte alta, que es el casco histórico. Aquí encontramos un mirador espectacular con vistas a la playa. También podemos visitar la iglesia de Nuestra Señora de Nazaret, una iglesia de estilo barroco que data del siglo XVII y atrae devotos de la Virgen. En el sitio podemos visitar el faro de Nazaré y la fortaleza. Desde el faro se obtienen vistas de la Praia do Norte, que es especialmente famosa por sus enormes olas. Los surfistas desafían la ola gigante, una de las más grandes del mundo con 26 metros de altura. ¿Te gustaría visitar Nazaré y observar las olas más altas del mundo? ¿Ya conocías este lugar? Cuéntame en los comentarios. Monsaraz. Monsaraz es un encantador pueblo medieval con 977 habitantes ubicado en la región del Alentejo, en el sur de Portugal. Situado en una colina sobre el río Guadiana, Monsaraz ofrece vistas del hermoso paisaje que incluye colinas, viñedos y el lago Alqueva, el embalse más grande de Europa Occidental. Este pintoresco pueblo es conocido por su arquitectura histórica bien conservada y su ambiente tranquilo. Monsaraz es una villa que se encuentra completamente rodeada por una muralla, la cual fue construida como defensa por el rey Juan IV. Estas murallas le dan cierto encanto al pueblo y puedes encontrarte 4 puertas originales que aún se conservan en muy buen estado. El castillo de Monsaraz es otra de las atracciones más destacadas del pueblo. Data del siglo XIII y puedes recorrer su interior y observar vistas desde lo alto del castillo. El casco antiguo de Monsaraz está formado por calles estrechas empedradas y casas de cal blanca, típicas de la arquitectura tradicional de la región. Pasear por estas calles es como transportarte a otra época. Visita las tiendas de arte, restaurantes y cafeterías. Otro de los lugares importantes en el pueblo es la iglesia de Sona Señora da Lagoa. Esta iglesia es uno de los edificios religiosos más importantes. Su interior cuenta con un impresionante altar y elementos decorativos históricos. Data del siglo XVII y ha recibido varias reconstrucciones a lo largo del tiempo. La ubicación de Monsaraz en una zona rural y alejada de la contaminación lumínica lo convierte en un excelente lugar para la observación de estrellas. Así que este es otro plan que puedes hacer en Monsaraz. Ponte de Lima. Ponte de Lima es una hermosa ciudad ubicada en el norte de Portugal, en el distrito de Viana do Castelo, en la región del Minho. Tiene 2.800 habitantes y puedes llegar en vehículo desde Oporto en un recorrido de apenas 1 hora. El puente del río Lima es uno de los símbolos más icónicos de esta villa. De hecho, es el origen del nombre del pueblo. Este puente tiene una parte romana y otra medieval. Puedes recorrerlo completo ya que es un puente peatonal donde tendrás vistas del pueblo, el valle y el río. Al finalizar el recorrido por el puente encontramos la iglesia de Santo Antonio da Torre Bella, una pequeña iglesia que data del siglo XIX. El casco antiguo de Ponte de Lima es un laberinto de calles empedradas, plazas y tiendas de todo tipo. La Praça de Camões es el corazón del centro y es un lugar agradable para pasear y disfrutar de la atmósfera. En todo el centro encontramos la fuente que data del siglo XVII y fue la primera en surtir de agua a Ponte de Lima. Otro lugar que debes visitar es la Torre da Cadeia Bella. Esta torre medieval, que una vez fue una prisión, puedes visitarla y tener una panorámica del pueblo y de sus alrededores. La iglesia matriz es otro templo religioso muy importante en el pueblo. Su campanario parece la torre de un castillo y tiene estilos románicos y góticos. Finalmente, puedes dar un paseo en barco por el río Lima, una linda experiencia donde podrás disfrutar de la tranquilidad del entorno. Soajo. Soajo es una encantadora aldea ubicada en el norte de Portugal, en la región de Minho, específicamente en el Parque Nacional de Peneda Gerês. Tiene 1.159 habitantes y se encuentra muy cerca a la frontera con España.
Este pueblo se distingue por tener hermosas casas de granito con tejado de pizarra, lo que le da un aspecto rústico y antiguo. Las calles empedradas y estrechas también le dan cierto encanto al lugar, pero Suayo es mayormente conocido por sus espigueiros, estructuras tradicionales de almacenamiento de grano. Estas construcciones de piedras elevadas con tejados de paja datan del siglo XVII y son una característica distintiva del pueblo. Suayo está rodeado por el hermoso paisaje del Parque Nacional de Peneda Gerês. Esta área protegida es conocida por sus montañas, bosques, ríos y cascadas. Normalmente las personas vienen a disfrutar de senderismo, observación de aves y otras actividades al aire libre. ¿Conocías este curioso pueblo? Cuéntame si te gustaría venir a visitarlo. Aveiro. Aveiro es un encantador pueblo costero situado en la región centro del país, conocido como la Venecia de Portugal debido a sus canales y puentes. Se encuentra a unos 70 kilómetros al sur de Oporto y puedes llegar en bus o en tren. La primera actividad que puedes hacer en Aveiro es pasear en Moliceiro. Estas góndolas te llevarán a través de los canales del pueblo, muy similar a la ciudad de Venecia en Italia, pero Aveiro es un pueblo mucho menos concurrido. También puedes caminar a través de sus canales y pasear por el pueblo pesquero. Aquí encontrarás casas de colores, tiendas, restaurantes y todo tipo de espacios para fotografiar. Entre otros sitios de interés podemos mencionar el Museo de Aveiro, el cual se aloja en el antiguo convento de Jesús de la Orden Dominicana que data del siglo XV. Puedes ver valiosas obras de arte religioso. También puedes visitar la Catedral de Aveiro, una construcción del año 1464 que ha sido restaurada a lo largo de los años. Posee varias obras de arte y es una parada obligatoria en el pueblo. Aveiro se encuentra cerca de la costa, por lo que es posible disfrutar de varias playas a poca distancia en automóvil. Las playas de Costa Nova y Barra son populares y ofrecen un lugar relajante para disfrutar del sol y del mar. Aceñas do Mar. Aceñas do Mar es un hermoso y pintoresco pueblo costero ubicado en el municipio de Sintra, situado a unos 40 kilómetros al oeste de Lisboa en la costa del Océano Atlántico. Tiene 800 habitantes y puedes llegar desde Lisboa tomando un autobús o tren hasta Sintra y luego tomar otro bus que te llevará hasta el pueblo, todo en un tiempo estimado de 2 horas. Lo que hace que Aceñas do Mar sea tan especial es su ubicación en un acantilado sobre el océano. Las casas y edificios del pueblo están construidos en terrazas escalonadas en la ladera del acantilado, lo que crea una imagen visualmente impactante. Una de las características más emblemáticas de esta localidad es su piscina natural. Esta piscina de agua salada está tallada en las rocas junto al mar y ofrece a los visitantes la oportunidad de nadar y refrescarse mientras disfrutan de las vistas al océano. Además de la piscina natural, este pueblo costero también tiene una pequeña playa de arena dorada que es ideal para relajarse. Las casas en Aceñas do Mar están pintadas de blanco, lo que contrasta maravillosamente con el azul del océano y el verde de los alrededores. Esta arquitectura blanca y tradicional es una característica distintiva del pueblo. Puedes pasear por el casco histórico y recorrer sus hermosas calles donde encontrarás lindas tiendas de artesanía, cafeterías y restaurantes. También hay varios miradores alrededor para tomar las mejores fotografías. Sortela. Sortela es un hermoso pueblo ubicado cerca de la frontera con España, dentro del distrito de Guarda, con 444 habitantes. Es conocido por sus calles empedradas, casas de piedra y murallas antiguas. La villa está rodeada por una muralla defensiva que data de tiempos medievales y el pueblo es completamente peatonal. La arquitectura de Sortela está intacta y es uno de los mayores atractivos de esta pequeña villa. Sus casitas de piedra son hermosas y la verdad el entorno es bastante tranquilo. En la entrada del pueblo encontramos la Porta da Villa, una puerta medieval donde podrás tomar fotografías. El castillo de Sortela es otro de los sitios destacados de la villa. Se encuentra en lo alto de la colina y ofrece vistas del campo y su alrededor. Este castillo tiene su origen en el año 1228, fue escenario de distintas batallas y funcionó como cárcel. Actualmente se puede visitar de manera gratuita. En la plaza del pueblo encontramos el famoso Pelourinho de Sortela. Es una estructura de piedra en forma de picota que es muy típico en pueblos portugueses. También podemos visitar la memorable iglesia matriz que data del siglo XIV. En el pueblo hay pequeñas cafeterías, tiendas y restaurantes de estilo medieval. Monsanto.
Monsanto es un lindo pueblo ubicado en el municipio de Idana Nova con 830 habitantes. En 1938 recibió el título de la aldea más portuguesa de Portugal por conservar su esencia auténtica a lo largo del tiempo. En el centro del pueblo se ubica la Torre del Lucano o Torre del Reloj, que tiene un gallo de plata en representación del premio recibido. Una de las características más notables de Monsanto son las enormes rocas graníticas que se encuentran dispersas por todo el pueblo. Estas rocas gigantes han sido integradas de manera única en la arquitectura del pueblo. Por ejemplo, algunas casas y edificios se construyen entre las grietas de estas rocas, creando un aspecto bastante particular. Monsanto ha mantenido su apariencia medieval y atmósfera única a lo largo de los años. Este es el verdadero encanto de este pueblo. El simple hecho de pasear por sus calles empinadas y ver las casas de piedra son una experiencia sin igual. Puedes explorar sus callecitas empedradas, disfrutar de lindas tiendas, alojamientos y restaurantes de comida típica. En el pueblo se encuentran varias iglesias. La principal es la iglesia matriz de San Salvador, que data del siglo XV, y la iglesia de la Misericordia del siglo XVI de estilo renacentista, donde podrás ver en su interior lindos altares. Muy cerca se ubica la Torre del Reloj del pueblo. En lo alto de una colina rocosa se encuentra el castillo de Monsanto, que ha sido una parte integral de la historia defensiva de la región. Desde aquí se obtienen vistas panorámicas del campo y del propio pueblo. Este castillo se encuentra a 758 metros de altura y la visita es gratuita. Su origen no está claro, pero se dice que data del año 1165. La caminata hasta el castillo requiere de un esfuerzo medio y puedes encontrar miradores en el camino. Y bueno amigos, hemos llegado al fin de nuestro video. Me encantaría que me dejaran un comentario para saber cuál fue su pueblo favorito y si agregarían otros a esta lista. Déjanos algún comentario para saber tus opiniones acerca de este video y también déjame saber qué otro tema te gustaría que trajéramos al canal. Me despido por hoy, sonríe y sé feliz.